Bueno, con lo que vamos a seguir hoy es el tema de listas simples, ¿sí? La clase pasada vimos algunos ejemplos que están acá. Esperen que esto lo agrando porque me quedó de lo que estuve pasando. Bueno, igual este de persona mucho no lo, no lo vamos a usar. Simplemente son las funciones básicas de mostrar y cargar una persona, nada más. Pero bueno, a ver, lo que habíamos visto entonces en la clase pasada es hacer algunas funciones utilizando punteros dobles, ¿sí? Evitando tener que usar el retorno de algo que viene por parámetro y que va a ser modificado, ¿sí? Si yo ya sé que viene por parámetro y va a ser modificado, bueno, lo paso por referencia y me evito tener que usar el retorno, ¿sí? Aparte, imaginen que pueden tener funciones donde necesiten retornar otra cosa y no puedan retornar la lista como punteros simples si modifican. Imagínense que no la agregué acá, pero creo que no la agregué para hacer, o sí, a ver, con puntero doble, no. Faltaría acá una función que sea borrar nodo, ¿sí? Pero tenga el retorno de una persona. Sería borrar nodo, o está hecho. ¿Por qué me sale borrar nodo doble? Ah, sí, la tengo abajo. Sí, no dije nada. La tengo acá abajo. Pero lo que habría que hacerla es que retorne una persona. ¿Sí? Entonces sería borrar nodo doble con retorno. ¿Sí? Borrar recurso retorno. Ahí está. Entonces, recibe un nodo doble, recibe el nombre de la persona. Y entonces por acá, si lo vemos de esta manera, tiene un poco más de sentido, ¿sí? Que sea un puntero doble acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo que retornar la persona, porque por ejemplo lo voy a eliminar de la lista, pero esa persona la voy a guardar en un archivo, es decir, estoy vaciando la lista, vamos a suponer un ejemplo, estoy vaciando la lista para guardar esa información en un archivo. Entonces, no puedo simplemente, como hicimos por acá, retornar la lista o como está acá, sin retorno. ¿Sí? Porque yo la información la estoy perdiendo. Entonces, en este caso, no queda otra que trabajar con puntero doble, porque yo puedo estar eliminando el primero de la lista y necesito retornar esa información. Y a su vez, necesito modificar el inicio de la lista. Entonces, acá se justifica muchísimo más el uso de puntero doble. ¿Sí? Esta también puede ser alguna de las funciones que tengan para hacer. ¿Sí? No me di cuenta de agregarles estas de acá. ¿Sí? Entonces, de estas funciones, estas en realidad las voy a dejar para que las hagan ustedes. Lo único que les voy a explicar acá es una especie de truquito, ¿sí? Que se usa para no tener que andar trabajando con o escribiendo explícitamente cada uno de los asteriscos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar un acortador, no sé cómo se dice, Melina, o cómo lo nombrarías vos, para ocultar, ¿sí? Para... No, yo una redefinición para que. Bueno, en realidad es una redefinición de lo que vos estás llamando nuevo puntero, pero la verdad que nunca pensé en ponerle un nombrecito. Bien, Digamos que es para que ustedes no tengan que pensar que están trabajando, o sea, sí tienen que pensar que están trabajando con puntero doble, claramente, pero no lo van a tener que trabajar explícitamente, sino que lo van a tener sobre la estructura, redefinido, ¿sí? Sobre el punto H van a redefinir lo que ustedes llaman nodo puntero, lo van a redefinir con otro nombre. Ahora igual Gise les va a explicar mejor, pero en realidad es una redefinición, nada más que eso. claro, van a seguir trabajando con punteros dobles, pero ustedes lo van a ver como si fuera un puntero simple, ¿sí? Ir
recalcando el como si fuera, ¿sí? Porque, bueno, por ahí es más fácil hacerlo que explicarlo, ¿sí? Esto lo voy a comentar, lo voy a compilar a ver si tiene algún error. No. Bien, entonces, creo que si se fijan en la librería de pilas original, hay una redefinición para que ustedes puedan usar la palabra pila con mayúscula en vez del nombre original que era, no me acuerdo, era pila con minúscula o tenía una letra más o era T pila, no me acuerdo bien cómo era. El tema es el siguiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay dos formas de definir la estructura? ¿Sí? La primera, y es la que más utilizamos nosotros, es a través del typedef struct. ¿Qué es lo que hace esto? El typedef lo que sirve es para redefinir y darle nombre, ¿sí? O darle otro nombre a algo en concreto. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá con este typedef struct es decirle, bueno, hacemos typedef y le decimos, cada vez que encuentres un struct nodo, ¿sí? Llámalo nodo. Entonces, nosotros estamos redefiniendo, estamos diciendo, en vez de poner esto, vamos a poner esto y va a ser lo mismo. ¿Sí? Es similar al define, ¿sí? Al define que usamos. Lo que pasa es que el define es mucho más amplio. ¿Sí? Nosotros en el define lo podemos utilizar para declarar constantes, usar porciones de código. ¿Se acuerdan que nosotros usamos el define con el system pause y el system cls? Y eso lo acortamos a una única palabra o sigla que después la podemos escribir. Si es como más libertad, nosotros podemos hacer una función completa con un define y llamarle F1 y cada vez que llamamos a F1 se ejecuta esa función completa. Si es como mucho más amplio. El typedef está más limitado para este tipo de cosas. Entonces yo podría usar el typedef para que se entienda mejor y puedo poner int entero. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Cada vez que yo ponga entero, la palabra entero, en realidad lo que voy a estar escribiendo es esto. En realidad, el compilador lo va a interpretar como que es un int. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa premisa, nosotros podemos decir, bueno, voy a hacer esto. Voy a hacer un typedef nodo, ¿sí? Cuando yo pongo así y digo nodo. Vamos a hacerlo así y lo explico un poco mejor. Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez que yo ponga la palabra nodo con mayúscula, en realidad voy a estar, o el compilador lo va a interpretar como que es un nodo asterisco. ¿Sí? Es como que lo rebautiza. Claro, exactamente. Sí. Sí, Franco, es como que le doy otro nombre o oculto lo original a través de un apodo. ¿Sí? Estoy ocultando lo original, que sería esto, a través de un apodo. Entonces, yo todo esto que tengo acá, ¿sí? Puedo hacer, vamos a hacer así, control E. Esto, esperen, son un montón encima. Esto lo puedo reemplazar por esto. ¿Sí? ¿Y no sería más fácil ponerlo antes de la estructura? ¿A dónde te referís? ¿Ponerlo acá arriba? Porque si nosotros lo ponemos acá arriba todavía no está definido. O sea, te va a decir como que todavía no existe. ¿Sí? Recordá que es la lectura siempre es de arriba hacia abajo. Y si yo quiero nombrar algo y utilizar algo, sí, tiene que estar definido antes. ¿Sí? Entonces yo lo pongo así, me va a tirar error y me va a decir no existe ningún nodo. ¿Sí? Por más que esté definido abajo. Entonces no queda otra que ponerlo ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo me apoyo acá, si me lo toma, ¿sí? No me lo toma bien. A ver. No me lo muestra como quisiera. A ver si pongo acá. Bueno, no me lo muestra como quisiera.
En este caso, fíjense que si yo lo utilizo así, en realidad originalmente estoy trabajando con un puntero, pero está oculto dentro a través del nombre. Entonces, en las funciones de puntero doble yo directamente puedo poner esto. Acá pongo nodo así y acá pongo nodo. ¿Sí? Entonces es como que en realidad estoy trabajando por referencia. Yo puedo considerar que esto así es por copia y esto así es por referencia. ¿Sí? Y la única diferencia es que hay que acordarse de que de todas maneras tenemos que utilizar el asterisco acá, ¿sí? Fíjense que lo único que hacemos es ocultar. Yo pondría esto así, nodo y nodo, ¿sí? Fíjense que de esta manera es igual que si yo declaro una variable de tipo entero puntero, ¿sí? Imagínense, vamos a hacer esto. Voy, igual ahora lo voy a borrar, pero es para que... Gise, ahí están diciendo de que hay que estar muy canchero para hacerlo como lo estás haciendo ahora. Pero piensen, a ver, si ustedes, yo, por ejemplo, en mi cursada lo que hice fue primero enseñarlo con punteros dobles, así que si ustedes no, ellos no saben directamente hacerlo con retorno, directamente trabajan así, con puntero doble. Pero si ustedes de ahora en adelante deberían trabajar por referencias y saben y conocen el trabajo de doble puntero, piensen que con este pequeño tip que les da ella, ustedes trabajarían como si fuera una variable de tipo entero que pasan por referencia a una función. Algo así. O sea, no tendrán que ni pensar que están recibiendo un puntero doble. Directamente trabajan como lo hacían directamente en programación 1 cada vez que tenían que pasar por referencia a una variable. Así que piensen que quizás no les confunde, sino que cuando empiecen a trabajar ahora, porque ella igualmente les va a enseñar cómo tratar los punteros dobles, hay veces en las que uno dice, uy, pero yo no sabía que acá le tenía que pasar el asterisco. Y sí, acá le tenés que pasar el asterisco porque viene un puntero doble, entonces después para que sea el contenido tenés que... Entonces piense que quizás cuando uno comprenda bien esto de trabajar con punteros dobles, también pueda utilizar ese pequeño tip, porque en realidad sobre los parciales y eso no se le hace tanto hincapié como a realmente resolver el enunciado, ¿no? Sí, y con punteros triples, bueno, jamás van a trabajar con punteros triples con tema de lista, yo por mi parte nunca lo hice, pero yo, por ejemplo, lo estudié de esa manera, a mí me lo enseñaron directamente con el typedef, ¿sí? Para que yo no trabajara con un doble puntero. Así que ustedes después, bueno, lo decidirán. Si uno quiere trabajar con doble asterisco, que lo haga. Otros quizás lo vean directamente de esa manera. Ponen el typedef y lo trabajan como si fuera una variable en tipo entero, que solamente sabía que tenía que agregarle un asterisco cada vez que la recibía por parámetro y lo que sea que tenía que resolver dentro. Claro, fíjense que si nosotros seguimos este ejemplo, ¿sí? Nosotros, ¿cómo hacemos para acceder al contenido de lo que apunta A? Tenemos que hacer asterisco A igual, por ejemplo, a 10, ¿sí? O podemos hacer if asterisco A igual a 3 y hacer algo, ¿sí? Fíjense que haciendo esto es exactamente lo mismo que esto, ¿sí? No hay diferencia. Y lo mismo con esto. Yo ya sé que como acá no le puse ningún asterisco, lo estoy trabajando por copia. Y cualquier cambio que yo haga acá, dentro de nuevo nodo, ¿sí? No se va a ver afectado, ¿sí? Dentro de nuevo nodo cuando sale, ¿sí? Ahora, ¿esto va a funcionar? Sí, porque yo después a lista D le estoy asignando lo que tiene o la dirección de memoria de nuevo nodo, ¿sí? Entonces, esto sí va a funcionar, ¿sí? Pero yo acá es como si lo estuviera trabajando por copia y acá directamente lo trabajo como por referencia. ¿Sí? Es como ocultar y hacer más sencillo esto que les había mencionado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto acá. ¿Sí? Es como que ustedes están trabajando originalmente de esto, con esto, pero en realidad
lo ven como si fuera esto. Y es exactamente lo mismo. Fíjense que en ambos casos es por referencia. ¿Sí? No sé si por ahí queda un poco más claro o los mareo un poco más. Es como que en el fondo sigue siendo esto, pero yo lo veo de esta manera. Y al verlo por esta manera es un poco más sencillo entender si trabaja por referencia o por copia que tener el doble asterisco y un asterisco solo. ¿Se entiende? Igual es opcional, o sea, no es que están obligados, como dijo Melina, no es que están obligados a utilizarlo de esta manera. Simplemente es una forma de acortarlo y por ahí verlo un poquito más sencillo. ¿Sí? Por ahí a algunos les resulta más sencillo verlo así, saber que están trabajando por referencia, perdón, ocultándolo de esta manera, y a otros dicen, no, mira, yo prefiero ver el doble asterisco y el asterisco acá para guiarme y ya está. O sea, es como cuando yo les expliqué el tema del define. Si ustedes quieren usar, escribir todas las veces system pause y system cls, o sea, ustedes eligen. O si quieren usar el define para hacerlo, para acortarlo, está bien igual. ¿Sí? Son opciones. No es que está bien o está mal, es mejor o es peor. Simplemente es una opción que por ahí a algunos hace que les resulte un poco más sencillo ver el tema de punteros. ¿Sí? Cuando trabajo por referencia y cuando trabajo por valor. Porque si vamos al caso, esto es lo que vimos en programación 1. ¿Sí? Como está escrito acá, es similar a lo que hemos trabajado en programación 1, que por ahí están un poco más duchos en el tema de utilizar puntero simple. ¿Sí? Entonces es decir, bueno, en el fondo sigue siendo un puntero doble, pero yo acá lo veo como si fuera un puntero simple y sé que acá lo voy a estar pasando por referencia y acá va a estar trabajado por copia. ¿Sí? ¿Y entienden por qué esto funciona? Por más que esto esté trabajado por copia, ¿por qué esto funciona? Esta asignación. Porque sigue siendo exactamente lo mismo, solamente que lo nombraron distinto. No, en realidad, a ver, esto está trabajado por copia, pero ¿qué significa que esté trabajado por copia? Que si yo hago esto, eh, nuevo nodo igual a Nuevo nodo null, siguiente, por ejemplo. vamos a poner, yo hago esto, ¿sí? Yo hago esto, nuevo nudo, vamos a hacerlo así, nuevo nodo igual a null, este null no va a estar modificando la dirección de memoria de lista D, ¿sí? O sea, no es que ahora lista D va a pasar a apuntar null. Simplemente es una copia. Ahora, ¿por qué esto funciona? Porque esto en realidad es el equivalente a decir, bueno, a lo que apunta nuevo nodo, punto siguiente, asignale lo que apunta lista D. ¿Sí? Entonces, a través de nuevo nodo, yo voy a estar modificando directamente la dirección de memoria original, que es donde está alojada la información, siendo el que tiene la persona y el que tiene el siguiente. ¿Sí? Estas dos sentencias son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, si volvemos a ¿dónde estás? Oh, lo borré ya. El ejemplo del entero, creo que lo borré. Sí, creo que lo borré. Bueno, no importa. En el ejemplo del entero es lo mismo. ¿Sí? Si yo lo trabajo con puntero simple y hago esto, en realidad no estoy modificando, ¿sí? Nuevo nodo. No estoy modificando el original. Esto es así, mira. Vamos a hacerlo por ahí para que se entienda. Porque yo por ahí hablo un montón y no se entiende Claro, nada. es un puntero de estructura que esté escrito como nodo solamente por el type def, no sé, En realidad es esto. necesitas acceder con flechita para poder modificar el dato. En realidad es esto. Vamos a suponer que yo en memoria tengo esto. ¿Sí? Esto tiene una persona y tiene un siguiente.
¿sí? Esto es una variable, o sí, una variable tipo nodo que tiene su dirección de memoria. Esto es una variable anónima. Nuevo nodo es una variable que almacena la dirección de memoria de un nodo. Entonces, nuevo nodo va a valer 123. ¿Sí? ¿Qué significa que yo acá lo estoy pasando por copia? ¿Sí? Que si yo acá a nuevo nodo le asigno null, lo que estoy haciendo es esto. ¿Modifiqué algo de acá? No, ¿De acá a dónde? Porque no hay. de este de acá, de este nodo de acá. Ah, no. No, Solamente el nodo copia. exactamente, solamente modifique el contenido de nuevo nodo que le estoy diciendo. Ahora no apuntás más a 123, sino que apuntás a null. ¿Sí? Ahora, cuando hace, vamos a poner para atrás, así me pone el 123. Ahí está. Ahora, cuando yo hago esto de acá, esta línea de acá, que es el equivalente de esto, le digo, anda a esta dirección de memoria, ¿sí? Con el asterisco le digo, anda a esta dirección de memoria y modifica el siguiente y asignale la dirección de memoria que tiene lista D, ¿sí? O a lo que apunta la dirección de memoria, a lo que apunta lista D, que puede ser cualquier otra dirección de memoria, ¿sí? Entonces, por eso, esta línea de acá, por más que yo lo esté pasando por copia, funciona, ¿sí? Porque acá estoy trabajando directamente con la dirección de memoria que contiene la información, ¿sí? Pero tengan presente que nuevo nodo sigue siendo un puntero que almacena una dirección de memoria. Entonces, como nuevo nodo almacena una dirección de memoria, yo le pongo null, termina esta función y nuevo nodo no existe más, ¿sí? Y nunca modifique el contenido acá. ¿Se entiende? ¿Quedó más claro? Bien, bien, perfecto. Bueno, esto lo borramos. ¿Cómo hasta antes entendías? Claro, yo lo entiendo el concepto, pero lo entiendo de otra manera. Entonces me voy a olvidar de esto. No, yo lo que quería que entendieran por qué si acá lo estoy trabajando por copia, esto funciona cuando O sea, termina la función. sigue siendo una dirección de memoria que apunta a una estructura de tipo nodo. Claro, Por eso es que yo cuando vi cómo lo estabas explicando no lo entendí, perdón, y entonces dije, me lo voy a olvidar. claro, bueno. El tema es que, ya Es, les es digo, algo, es algo igual personal mío, no lo entendí de esa manera, lo entendí con la otra forma que lo había explicado. bueno, pero mientras vos entiendas por qué esto funciona, aunque lo esté mandando por copia, ¿sí? Sea de una forma explicado o de la otra, está bien. Yo por ahí lo que quise que quedara un poquito más claro es que por más que esto sea una copia, porque en realidad, como había dicho en la imagen, la original es un puntero, esto es un puntero. ¿Por qué funcionaba esto? ¿Sí? Es simplemente eso. Pues yo podría tener otra variable que se llame nuevo nodo 2 y que también almacene la misma dirección que esta. ¿Sí? Pero bueno, esto lo vamos a dejar así para que sepan que es el equivalente. Bueno, no me quiere. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Chao, los perdí. Quise dejar más clara las cosas y los perdí. Veo que hay un dicho que dice que uno mientras más aclara, más oscurece. Sí, no aclares que oscurece, dice. Acá Franco dice, pero si pones nuevo nodo, a ver para que lo voy a escribir acá con asterisco. Si vos pones nuevo nodo igual a null, así. En Claro, es- pero lo que apunta, sí, pero en este caso no va a funcionar, ¿sí? Porque en realidad
a lo que apunta no es no es un puntero, entonces no le puedes asignar a null a una variable que es de tipo nodo que tiene persona y siguiente. ¿Sí? Esto funcionaría si lo hago con lista, ¿sí? Porque lista D almacena la dirección de memoria de un puntero, entonces como puntero puede contener null. Esto es lo mismo que si yo hago esto. Int a igual a null. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna otra consulta? Si quiero realizar un registro grande, en plan una escuela completa con alumnos docentes y no docentes, eh, vas a tener que esperar hasta ver el último tema. Hasta ahora vos podés aplicar alumnos por un lado, docentes por el otro y no docentes. Si lo querés, o sea, todo por separado. Si querés hacer toda una cosa conjunta, tenés que esperar al último tema. Pero vos acá tendrías un nodo alumno, un nodo docente y un nodo no docente, por ejemplo. Claro, eso que dice Estrella creo que es, por ejemplo, que un docente puede tener muchos alumnos o puede tener muchos cursos y cada curso puede tener muchos alumnos, pero eso son otras cositas, ¿no? Sí, o sea, se puede hacer, obviamente se puede hacer, pero eh, tenemos que ver el último tema Eso de es la cursada. básicamente tener un sistema de tipo base de datos, pero Sí, o sea, no base de datos en sí, sino que es en realidad manejar lo más cercano a lo que se maneja hoy en día, la información que se maneja hoy en día. Sí, yo, por ejemplo, puedo, sí, o sea, lo que pasa que eh, nosotros, eh, de la forma que lo vemos, es lo más cercano, aunque no es lo mismo, no es lo mismo, pero es lo más parecido que hay en estructurado a lo que es programación orientada a objetos. ¿Sí? No es lo mismo, no es lo mismo, pero es lo más parecido que nosotros tenemos. Entonces, esto con programación, lo que dice Estrella en programación orientada a objetos sí se puede aplicar y decir, bueno, yo tengo una escuela y en la escuela tiene docentes y los docentes pertenecen a X curso y cada curso tiene una lista de alumnos. ¿Sí? Acá nosotros en programación 2 lo vamos a poder aplicar, pero recién cuando veamos el último tema. Sí, que es lo de estructuras compuestas. Ahora vos lo que podés hacer es tenerlo todo pero por separado. Para no... Igual aplicar todo eso en estructuras compuestas de esa manera es... hay que darle una vuelta de tuerca en estructurado. No es tan fácil verlo. ¿Sí? No es tan fácil verlo porque tenés una mezcla de structs por todos lados. Bien, bueno, entonces con el tema de el typedef y punteros dobles y referencia y valor y eso, ¿tienen alguna consulta? ¿No? Bien, entonces lo que vamos a ver son, creo que voy a hacer estas funciones o tendría que hacer... No, voy a hacer el agregar al final, ¿sí? Eh, lo vamos a ver de manera recursiva, ¿sí? Y vamos a comparar, o a ver, ¿hay alguna función acá que esté hecha? No, vamos a hacer el agregar al final, ¿sí? Vamos a hacer el agregar al final recursivo y vamos a ver que en cierto punto la solución por ahí queda un poco más sencilla de lo que sería hacer un agregar al final de manera iterativa, ¿sí? Como ven, cuando nosotros vemos esto, nosotros ya podemos ver que la lista es un tipo de dato recursivo, ¿sí? Es una estructura recursiva, porque, como les había mencionado,
adentro de sí mismo tiene un puntero a una variable del mismo tipo. ¿Sí? Entonces esto ya nos indica que el nodo o la lista es una estructura recursiva, ¿sí? Con la ventaja que se puede trabajar de manera iterativa o de manera recursiva. Entonces, hacer todas las funciones que nosotros vimos, salvo agregar al principio que no tiene ningún sentido hacerlo recursivo, o sea, nada, es la única que no tiene sentido hacer de manera recursiva, porque si miramos el código, eh, no tiene mucho. ¿Sí? Es simplemente, más allá del retorno, es simplemente hacer estas dos listas y como siempre se agrega al principio, no tiene sentido hacer una llamada recursiva. ¿Sí? Porque vamos a saber que siempre el primero que vamos, el nodo que entra siempre va a terminar siendo el primero y no hay que recorrer la lista ni hay que hacer nada. Entonces, en funciones donde no hay que recorrer la lista, no tiene sentido. O sea, no hay forma de hacerlas recursivas, porque no se cumple la recursión. Recuerden que para que sea una función recursiva, en algún momento se tiene que llamar a sí misma. Y si no soy capaz de ver dónde se puede llamar a sí misma, no es una función recursiva. ¿Sí? Entonces, la voy a hacer en el main. Acá yo creo que subí, no probé nada. Ya veo que ustedes lo descargan, lo empiezan a hacer y hace cualquier cosa. Compilar, compila, pero ya veo que hacen el agregar al principio y hace cualquier cosa. Vamos a poner lista simple.h. Bien, lo que voy a hacer acá, que no sé si me va a tirar conflicto, pero vamos a hacer el agregar al final recursivo. A ver, si yo quiero agregar al final, ¿sí? No sé si han hecho la función o no, pero vamos a suponer que la hicieron, o vamos a analizarlo. ¿Qué tendrían que hacer para agregar un nodo al final de la lista? Recorrerlo por completo hasta encontrar null. Si vos encontrás null, ¿cómo haces la asignación? Tengo que de alguna manera almacenar el valor del anterior, Bien, ¿y cómo sabes que llegaste al final de la lista? porque me topé con null. No, casi. Por ahí Nahuel dice buscar el último nodo de la lista. Ah, porque siguiente es null, ahí está. Exacto, exacto. No tenés que trabajar en este caso con una anterior y seguidora, porque vos lo que tenés que hacer es buscar el último nodo. ¿Y cómo sabes que es el último? Porque su siguiente es igual a null. ¿Sí? Entonces, vos vas recorriendo la lista y cuando encontrás que seguidora siguiente es igual a null, ahí cortás. ¿Sí? ¿Y cuál es la asignación que haces? Seguidora siguiente igual a nuevo nodo. Y ya está. ¿Sí? Ah, perfecto, sí, se entendió. Bien. Bueno, esa misma lógica o parecida es la que tenemos que aplicar en agregar al final. ¿Sí? Cambia un poco. Entonces, voy a hacer acá un ejemplo de una lista de enteros. Vamos a suponer siempre mis super dibujos. Y acá le vamos a poner null. Vamos a poner 5, 3 y 8. Esto obviamente es null. Esto es lista. Y mi nuevo nodo de insertar es un... bueno, es cualquier número. ¿Sí? Ahora, si yo voy a agregar al final, ¿cuáles son las conexiones que tengo que hacer? Simplemente al nodo final que se encuentre que esté apuntando a null, se le asigna el siguiente la dirección de memoria del nuevo nodo. Exactamente, ¿sí? Entonces, a este 8 siguiente le tengo que asignar mi nuevo nodo, ¿sí? Ahora, si nosotros lo pensamos de manera recursiva, ¿sí? Si vamos a insertar al final, ¿no? Vamos a insertarlo acá, a continuación del 5 o a continuación del 3.
No, No. Entonces, ¿dónde voy a tener que insertar el nuevo nodo? ¿Sí? en el 8 siguiente. En el 8 siguiente. A ver, déjenme de ver si puedo reformular la pregunta. A ver, ¿recuerdan? No me acuerdo, creo que lo mencioné. La verdad que no recuerdo si lo mencioné, pero yo tengo una lista, ¿sí? Una lista empieza desde acá y avanzó y hacia la derecha continúa la lista. Pero si yo me muevo acá, lista lo muevo acá, ¿qué tengo? Una lista de acá hacia adelante, ¿sí? Y si yo me sigo moviendo y lista lo pongo acá, lista tiene un nodo que es el principal y después hacia adelante. Y si yo me muevo acá, ¿sigue siendo una lista? Una lista vacía. Exactamente, una lista vacía. Entonces, para yo poder insertar el nuevo nodo, tengo que, entre comillas, llegar a que mi lista sea null. Porque a esta variable de acá yo le tengo que asignar el nuevo nodo. ¿Sí? Lo que estoy tratando de identificar es, como vamos a estar trabajando con recursión, cuál es mi condición de corte. ¿Sí? Acá necesito una condición de corte con una solución trivial y después la llamada recursiva. ¿Sí? Entonces, en, en el caso de agregar al final, yo tengo que considerar que en algún momento mi lista puede estar vacía. ¿Sí? Recuerdan que si nosotros lo vemos de el agregar al final, bueno, no lo hicimos, pero igual el agregar al final, ¿sí? Como agregar en orden o agregar eh, o al, en- o agregar al principio, siempre tengo que considerar que mi lista puede ser null. ¿Sí? O piénsenlo de esta manera. Si yo en vez de tener esta lista, esta de acá, de entrada ya tengo una lista que apunta, que apunta a null, ¿qué tengo que hacer? Agregarlo como si fuese el principio. Exactamente, en realidad lo que tengo que Lista es igual hacer, a null. ponerlo primero. Entonces, ¿cuál sería la asignación si mi lista es igual a null? Lista igual a nuevo nodo. Exacto, ese es mi caso base. ¿Sí? Ese es mi caso base. Entonces, acá digo, if lista es igual a null. Ah, esperen que acá no puse los nombres porque saqué del prototipado. Lista y nuevo nodo. Si lista es igual a null, significa que lista se tiene que convertir en nuevo nodo. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, si mi lista no es igual a null, ¿qué debería hacer? Recorrerla hasta que lo sea. Recorrer. Y como es una llamada recursiva, ¿cómo hago para, o sea, como es una función recursiva, ¿cómo hago para recorrer la lista? Le pasa lista siguiente y nuevo nodo a la función nuevamente. Bien, hago agregar al final recursivo y acá le paso, no, perdón, lista, flechita siguiente y nuevo nodo. ¿Sí? Y después un if, ¿qué if? ¿O qué controlaría ese if? Ahí va a continuar, va a seguir recorriendo hasta que encuentre que lista es igual a null. Exacto, Cuando lista sea igual a null, o sea, después de la llamada recursiva, habría que asignarle a lista nuevo nodo. Y, o habría que frenar antes de que se haga null y asignarle a lista punto siguiente nuevo nodo, eh,
Si llegó al final, ahí lo que dice Nahuel, si llegó al final es por esto. Esta es mi if. Si la lista es igual a null, lista no es igual a nuevo nodo. Este es mi caso base y mi solución trivial, ¿sí? Esto me sirve ¿por qué? Porque lista puede venir de entrada que sea null. Entonces no puedo, si mi lista de entrada es null, no puedo hacer esto, ¿sí? Porque hacer un siguiente de algo que es null se rompe. Ahora, si yo considero que a medida que voy avanzando en la lista, ¿sí? A medida que voy avanzando la lista, voy teniendo una sublista de la principal, yo digo, bueno, en mi llamada recursiva voy avanzando en lista. Esto lo voy moviendo, paso acá, y como sigo avanzando con esto, voy a decir, lista es acá. Viene y dice, lista es igual a null, sí. Entonces, ¿qué hace? A lista le asigna nuevo nodo. Entonces, lista ya no va a estar apuntando a este de acá, sino que va a estar apuntando a este de acá. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo hago sabiendo que ahora lista apunta a mi nuevo nodo para hacer esta conexión? Porque yo sé, como es un agregar al final, yo sé que esto siguiente tiene que ser igual a esto. A ver si se les ocurre. En teoría, ahí cuando termina, o sea, cuando encuentra null, corta esa función y pasa a la instancia anterior. Entonces pasa, digamos, a la línea siguiente a la llamada recursiva. Y ahí ya lo que haría sería lista, punto siguiente es igual a nuevo nodo. Así. Uy. Pero... ¿Eso? Claro, Bien. Veamos cómo funcionaría esto. Quiere decir que si llego al final, o sea que lista es igual a null, hace esto. Después, cuando vuelve, lista va a estar acá, ¿no? Teóricamente, porque es la sí. llamada anterior. Entonces hace lista siguiente igual a nuevo nodo. Hace esta conexión. Cuando vuelve de la llamada recursiva, lista está parado acá. Ah, no, no, sí, se va a quedar todo roto. Y hace lista siguiente igual a nuevo nodo. Entonces esta conexión de acá desaparece y hace esto de acá. Entonces esa no es una solución válida. Vamos a deshacer esto. Si no, sería hacer un if en el caso de que lista siguiente sea igual a null, después de la llamada recursiva. Y si es igual a null, asignarle el nuevo nodo. También, también, pero hay una forma mucho más sencilla, ¿sí? Esto ya sabemos que no va. Recuerden que la función tiene retorno, entonces lo que me falta acá es hacer un return lista, ¿sí? Tiene que estar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar? ¿Sí? Piensen que si yo llego a esta condición, a lista le asigno nuevo nodo. Pero si yo no hago y de acá, obviamente como esta condición es verdadera, no entra el else y ¿qué tiene que hacer? Retornar la lista, porque si no, es como si nunca hubiera hecho esa asignación. ¿Sí? Entonces, este return lista tiene que estar. Imagínense que yo estoy retornando nuevo nodo. ¿Sí? Porque entró acá y yo estoy retornando nuevo nodo. Ese nuevo nodo que está retornando, ¿a quién se lo tengo que asignar? Al 8, al último elemento de la lista. Pero no al 8, sino a 8 siguiente. Claro. ¿Y quién me va a estar retornando ese nuevo nodo? Agregar al final recursivo. Entonces, todo esto se soluciona diciendo, bueno, a lista, flechita siguiente, le asigno la llamada recursiva.
Y ya está. Esa es la magia de la recursión. Ahora, ¿por qué funciona? Vamos a que les explote el cerebro un poco, ¿sí? Iba a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Esperen que lo voy a escribir más o menos bien. Esto es lista, originalmente. Ay, está muy cerca del botón este de volver. Y tengo nuevo nodo. Y ese nuevo nodo es el 7, ¿sí? Que apunta a null. Entonces, en la primera instancia, ¿sí? Vamos a hacer así. Este número que yo pongo acá es en la instancia de recursión. Esta es la primera, es decir, cuando entra la función. Yo llamo en el main a agregar al final recursivo, ¿sí? Entonces, lista está apuntando a este y dice, ¿lista es igual a null? No, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Dice a lista siguiente, ¿sí? Vamos a hacer esto, lista, flechita siguiente, y se queda en pausa, ¿sí? Se le va a asignar algo y queda en pausa. ¿Qué hace? Una llamada recursiva. Al hacer la llamada recursiva, ahora voy a tener una nueva variable lista que está apuntando acá y va a ser la segunda iteración. Dice, lista, ¿es igual a null? No, no es null, entonces ¿qué hace? Dice, a lista siguiente le voy a asignar lo que me retorne la llamada recursiva. Entonces, esto se queda en pausa y avanza otra vez. Ahora voy a tener en la tercera instancia de recursión, ¿sí? Voy a tener que lista apunta a este nodo de acá. Dice, ¿lista es igual a null? No. Entonces dice, a lista siguiente le voy a asignar algo que me va a retornar la recursión, ¿sí? Se queda en pausa. ¿Y qué hace? Avanza lista una vez más. Y esta sería... déjame mover un poquito para acá, pues si no, no me va a dejar escribir. Esta sería la cuarta instancia de recursión. ¿Me siguen? Sí, Seguro. sí, sí. Bien. Dice, lista es igual a null. Sí, esa condición es verdadera. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a lista asignale nuevo nodo. Entonces, este lista de acá ya no va a apuntar a null, sino que va a apuntar a este. ¿Sí? Llegué a mi condición de corte con su respectiva solución trivial. Entonces, como entró al if, no entra al else. ¿Y qué retorna? ¿Qué estoy retornando acá? La dirección de memoria del nuevo. La dirección de memoria del nuevo nodo. Y esto me va a terminar acá. ¿Y a dónde se lo voy a estar asignando? A la instancia anterior, lista flechita siguiente. Entonces, esto es igual a que yo hago esto. ¿Sí? Y como lo retorné, este deja de existir. Ahora, ¿esto acá qué hace? ¿Qué va a retornar? Lista. ¿Y lista dónde está apuntando en esta instancia? A este 8 de acá, ¿no? Entonces va a retornar este nodo. ¿Y este nodo a dónde se va a asignar? Y en la instancia anterior, lista flechita siguiente. Entonces, en No estoy realidad viendo dónde, no estoy viendo dónde está mostrando las cosas. es... Ah, recién ahora se le mostró. No sé si alguien más. ¿Se les colgó o algo? Ah, lo que pasa es que cuando uso el lápiz pone como un puntito y cuando uso el mouse se ve la flechita, ¿sí? Pero bueno, eh, ¿me siguieron hasta Sí, ahí? cuando Sí, marcas este o aquel o esto o aquello, no se nota qué es lo que estás marcando. bien. ¿Quieren entonces que lo vuelva a repetir? ¿Desde el principio? Hasta que Esa llegamos última a null. parte, cuando llega null. Bien, vamos, vamos de nuevo ahí. Voy a utilizar el mouse. ¿El mouse sí se ve la flechita cuando señalo?
todavía no entiendo por qué el retorno, porque yo entiendo que necesitas devolver la lista a algún lado, pero el sistema no lo entiendo. N- ¿Esto es lo que no entendés? ¿A dó- cómo es que va parando el retorno de lista de uno en otro? Porque vos estás devolviendo solamente el último dato, que se lo No, termina quedando la primer variable con nombre que ingresó a agregar al final. no, en realidad vos lo que estás retornando es el nodo actual de la instancia de la recursión. Por ahí te está pasando lo mismo que con el tema del arreglo, ¿sí? De ir al final del arreglo, ¿sí? Vos pensá que yo acá en cada llamada recursiva tengo una variable lista que pertenece a esa instancia y apunta a un nodo en concreto, ¿sí? Entonces, en la primera llamada recursiva, lista, voy a tener la variable lista que apunta a este. En la siguiente, o sea, cuando va a agregar al final que le pasa a lista siguiente, se va a generar en la segunda llamada recursión otra variable lista que va a apuntar a este nodo. En la siguiente llamada recursión, porque todavía no llega a null, se genera otra variable lista que apunta al 8. Y en la siguiente llamada recursiva, cuando avanzo lista, se genera otra nueva variable lista que va apuntando a null, ¿sí? Les puse los números acá para identificar que en realidad en memoria voy a tener 4 variables listas que apuntan a cada uno de los nodos que tienen esta lista y el último va a estar apuntando a null. ¿Sí? Que esto vendría a ser el índice en el ejemplo del arreglo, el i, que vimos al principio, o sea, el ejemplo que di antes. Entonces, cuando llegamos acá, ¿sí? Lista, esta variable lista está apuntando null. Entonces digo, ¿lista es igual a null? Sí. Entonces, ¿qué digo? A esta variable lista, que es que está en la cuarta llamada recursiva, asignale el nuevo nodo. Entonces, vamos a ver si le cambio acá el color. Creo que me desapareció un lapicito, un par de lapicitos acá. Vamos a ponerle, no sé, rojo. ¿Qué dice? Acá, este lista ya no va a apuntar a null, sino que va a apuntar a nuevo nodo. ¿Sí? Entonces, como esta condición dio verdadera, no entra el else. ¿Y qué tengo que hacer? Retornar lista. ¿Qué voy a estar retornando? Este nuevo nodo de acá. ¿Sí? Ahora, ese retorno, ¿por dónde va a venir? Por esta llamada recursiva. ¿Sí? Me lo va a retornar esta función de acá. Y esta lista que se retorna, ¿a dónde se va a asignar? A lista del siguiente. A ver, medio raro. Claro, sería a la lista de la anterior Todos los, instancia, porque ahí donde Exacto, ahí son va. todas las listas Ahí va. cada vez un se poquito van más grandes. completando todos los siguientes que habíamos dejado colgados, se van llenando. Es Esa, como volver a armar la mamushka, digamos. claro, exactamente, exactamente. Entonces, cuando este lista se retorna, lo que yo estoy retornando es la dirección de memoria de este, ¿sí? ¿Y a dónde va? A la instancia anterior. Y lista, en la instancia anterior, apunta al 8. Entonces, ¿qué es lo que se quedó esperando? Algo, Lista siguiente. claro, lo que retorna la siguiente instancia. ¿Y qué retorna la siguiente instancia? En principio, esto de acá. Entonces, lo que hace es decir, bueno, este ya no apunta a null, sino que apunta a este. Y esta variable que tenemos acá desapareció. ¿Sí? Cuando vuelve de la recursión, piensen que por más que entre al if o al else, sigue retornando lista. Entonces, cuando llega este return, ¿qué va a estar retornando? Este nodo de acá. ¿Y este nodo de acá dónde se va a asignar? A lista siguiente de la instancia anterior. Entonces lo que está haciendo es reafirmar esta conexión de acá. Es bastante redundante, ahora se me está ocurriendo. La otra vez había dicho que se podía trabajar esto con punteros dobles. En este caso sería un ejemplo, No, en realidad no. porque solamente lo estamos añadiendo al final. Después lo único que está haciendo es pisar las listas nuevas.
Claro, lo que hace, sí, es como que pisa el valor pero con el mismo nodo. Entonces en realidad lo que está haciendo es una reafirmación, yo le llamo como una reafirmación del enlace, ¿sí? Cuando retorna a este nodo, se asigna al siguiente de este, de lo que está parado acá. Y esta variable desaparece, ¿sí? Porque es de una instancia que ya terminó. Cuando hace esta reasignación que viene de acá, ¿qué hace? Retorna lista. Y está retornando esto de acá, este nodo. ¿Y este nodo a dónde se va a asignar? A lista siguiente de la instancia anterior. Entonces se vuelve a reafirmar esta conexión de acá. ¿Sí? Y al final, esto desaparece. Y al final, ¿qué retorna? Lista. O sea que está saliendo esto para quien llamó la función. ¿Sí? Es como que va reafirmando las conexiones. Igual no es una pérdida de memoria ni nada por el estilo. Es simplemente asignar algo sobre sí mismo. Y es una de las consecuencias de la recursión. ¿Sí? Pero fíjense que más allá de eso, queda mucho más sencillo. ¿Sí? Queda mucho más sencillo en cuanto a complejidad del código. ¿Sí? Esto también puede servir si yo quiero agregar entre medio. ¿Sí? Si yo quiero agregar entre medio de dos nodos. Agregar en orden. ¿Sí? La llamada recursiva va a ser siempre exactamente la misma. Lo que va a cambiar es la condición que yo ponga acá. ¿Sí? O agregar en ese caso una condición más. No sé si se entendió. Sí, sí. ¿Seguro? No fue tan... No, ¿les resultó así tipo una explosión de cabeza en serio o se vio la problemática? O sea, cómo lo resuelve? No, así en teoría se entiende muy bien y ya el código está escrito, es fácil. El asunto es cuando uno lo tiene que hacer. Y lo que pasa que, a ver, trabajar con memoria dinámica y de esta manera sí tiene su complejidad, ¿sí? Porque hay que encararlo desde otro ángulo, ¿sí? Igual es esperable que no entiendan toda la perfección desde el principio. Yo creo que a la mayoría de nosotros, o sea, o sea, todos pasamos por esto, ¿sí? Todos pasamos por entender recursión, todo pasamos por entender cómo trabajan las listas. A mí me costó en su momento. Recuerden que yo no solamente estudié acá en la UTN, sino que estudié en FASTA. Y en FASTA todo esto lo veíamos, o sea, teníamos una materia exclusiva para ver todo esto, para ver pilas, filas, listas dobles, listas enlazadas, listas circulares, árboles binarios, árboles linearios, y era anual, ¿sí? Duraba todo el año la materia. Y lo veíamos todo en pseudocódigo. No veíamos nada en algún lenguaje formal, ¿sí? Veíamos todo en pseudocódigo. Y esa materia me costó 3 años, o sea, y no la probé encima, porque después terminé dejando. ¿Sí? Esa es una de mis manchas negras que tengo. Estructura de datos la recursé 3 veces. Entonces podés tener piedad de nosotros, ¿no? Pero sí y no, ¿sí? Porque lo que yo veía en FASTA era el triple de complejidad de lo que vemos acá, ¿sí? Era mucha la complejidad, era distinto, ¿sí? Aparte que nosotros veíamos las estructuras compuestas y ya trabajar con una fila circular es la muerte. Y mezclarlo con el resto de los temas, horrible. ¿Sí? El único tema que me encantaba de eso, de estructura de datos, y que en esa parte me iba bien, era la parte de árboles. El tema de árboles a mí me fascina, me encanta. Árboles binarios, árboles linearios. Por lo menos cuando me toca explicarlo acá le pongo mucho
mucho empeño porque es un tema que a mí me encanta. Era de lo que más me gustaba. En esa materia terrible que teníamos ahí. Pero bueno, como les digo, a lo que voy con todo esto. Yo también fui alumna y yo también la sufrí, ¿sí? Entonces entiendo que pueden no entenderlo al principio, pero nada, es cuestión de tratar de analizarlo y de última tratar de hacer estas cosas que yo les muestro acá, ¿sí? Las pruebas de escritorio y ver cómo trabaja. Yo se los explico para que vean cómo trabaja internamente, porque yo puedo agarrar y decir, sí, esto funciona, y acá lo ejecuto y agrego 20 millones de nodos y los muestro y va a estar y lo va a funcionar, ¿sí? Lo van a ver que anda. Pero a ver, ¿cómo funciona? ¿O por qué funciona? No, es que eso es lo interesante porque después uno lo quiere aplicar y a pesar de que sería aprendértelo de memoria si no sabes cómo funciona Internet. Claro, exacto. Igual, Hernán dice, si no estuviese la pizarra creo que no entendía nada. Y acá uso la pizarra y en la facultad uso el pizarrón. O sea, esto mismo que yo que estoy haciendo acá, lo hago presencial y en el pizarrón. Obviamente, no les puedo agarrar y decir, sí, esto funciona y decirle así en el aire, no, porque se generan instancias y va y viene, porque obviamente las palabras, si bien uno puede llegar a imaginarse algo, no es lo mismo que verlo de esta manera, ¿sí? Verlo gráficamente. Este es uno de los temas que en la presencialidad seguro usted lo está dictando y de repente cuando pide preguntas están todos mirando al piso. Lo más difícil de dar virtual es que no les veo las caras, ¿sí? En presencial, muchas veces le digo, ¿entienden? Y me dicen que sí, pero al verle las caras, en realidad me doy cuenta de que no entendieron nada, ¿sí? O sea, porque los veo que me están mirando como, no sé, o sea, entonces, como les veo la cara, me doy cuenta y lo vuelvo a explicar. Acá tengo que confiar en que si me dicen que lo entienden es porque lo entendieron, ¿sí? Por ahí esa es la parte más compleja de explicar eh, virtual. No les veo la cara. Lo mismo, a mí me encanta hacer chistes, pero acá yo hago chistes y no escucho ninguna risa, ¿sí? Porque están todos en mute. Entonces es como que en clase es más presencial, es como más divertido que acá. Yo acá hago un chiste y tengo que suponer que por ahí se rieron. O me río yo sola como loca mala, ¿sí? Pero bueno, son los gajes de tener este kilómetro a nivel mundial. Pero bueno, eh, ¿están No seguros que...? solo los chistes, los mates y la comida te Sí, extraña. sí. Mates y comida también, en especial la parte de la comida. Bien, eh, ¿entendieron entonces más o menos cómo es esto? Después Sí, offline hablamos del tema de la comida, ¿sí? Que ya es... más o menos. Esta asignación, ¿sí? ¿Realmente va a tener sentido? ¿Sí? Cuando llegue a este caso, ¿sí? Porque esto simularía, entre comillas, simularía hacer un lista, flechita siguiente, flechita siguiente igual a nuevo nodo. ¿Sí? Vendría a ser eso. Claro, porque básicamente es lo que devuelve la función. Claro, porque en realidad cuando lista sea igual a null, en realidad lo que va a estar retornando a través de la variable lista es nuevo nodo. Entonces, cuando llegue al final y haga la primer vuelta, ¿sí? Lo que va a estar haciendo es esto. Y después lo que va a estar, lo siguiente que va a hacer es reafirmar estas conexiones, porque va a seguir retornando este 8 y este 8 se va a volver a asignar al siguiente de 3. Después va a devolver el 3 y este 3 se va a volver a asignar al siguiente de 5. ¿Sí? Por eso, por ahí lo que no tiene entre comillas sentido es verlo en estos casos. Pero como yo puedo tener, como yo no sé
cuál es el último, ¿sí? Como yo no sé cuál va a ser el último porque es una llamada recursiva y esto puede tener un elemento, puede tener 80 o puede tener ninguno, puede estar vacía, entonces no me queda otra decir, bueno, esto va a tener sentido cuando retorne el último, que el último va a ser el nuevo nodo. Después va a ser reafirmaciones sobre el mismo, sobre la misma dirección de memoria, o sea, va a estar asignando las mismas direcciones de memoria. ¿Sí? Es lo mismo que cuando vemos los ejemplos de trabajar con punteros simples. ¿Por qué estoy retornando la lista? Y porque hay uno o dos casos, dependiendo qué es lo que esté haciendo, donde voy a modificar la lista, donde voy a modificar la referencia al primero. Entonces, como tengo un único caso donde esto puede pasar, no me queda otra que retornarlo. ¿Sí? Acá es lo mismo. Como tengo un único caso que va a ser que el nuevo nodo se va a tener que asignar al siguiente del último, bueno, lo hago así y lo demás que se reafirme. ¿Sí? Bien, eh, si quiero ubicar el nuevo nodo entre el 3 y el 8 como era, si vos querés, vamos a suponer que está ordenado y quiero ingresarlo entre medio, ¿sí? Tenés que considerar los mismos casos que cuando trabajamos con el insertar ordenado de manera normal. El primer caso es que la lista puede ser igual a null. Entonces, si la lista es igual a null, bueno, a la lista le asigno nuevo nodo y ya está. Ahora, si la lista no es igual a null, ¿cuál era el otro caso que tenía que evaluar en el insertar ordenado? Y ya se los perdí a todos. ¿Recuerdan los tres casos que habíamos visto? El primer caso es que la lista sea igual a null. Ese es el primer caso. A ver, vamos a ver lista simple, insertar ordenado. El primer caso es que la lista sea igual a null. Este segundo caso, ¿qué evalúa? Compara para insertar ¿dónde? Al principio, exactamente. Exactamente. Entonces, el segundo caso compara si el nodo a insertar tiene que ir al principio. Y el tercer caso es si va del segundo en adelante. Entonces, la función recursiva sería similar a esta, ¿sí? Teniendo el primer caso que lista igual a null, el segundo caso que compara para agregar al principio, y este tercer caso, en realidad, lo que haría es la llamada recursiva. ¿Sí? Recuerden que por cada llamada recursiva yo voy a tener una variable lista que va a apuntar a un supuesto primer nodo. Entonces lo que tengo que encontrar es moverme hasta que, por ejemplo, si yo quiero agregar en orden, el 7 iría entre el 3 y el 8. Entonces mi lista va a estar posicionado acá y ¿qué hago? Lo agrego al principio. Lo agrego al principio y digo, este 7 va a apuntar a este. ¿Y qué hago? Retorno mi nueva lista, que mi nueva lista, entre comillas, va a estar acá. ¿Y este retorno a quién se lo tengo que asignar? Al siguiente del anterior, ¿sí? Al siguiente de esta instancia de acá. Entonces, en vez de reafirmar esta conexión, lo que va a hacer es asignarlo así. Y esta flecha no va porque era del anterior. ¿Sí? No se lo voy a resolver porque la idea es que lo piensen ustedes. Pero en realidad ya está resuelto, básicamente, porque la llamada es exactamente, o sea, la llamada recursiva es exactamente lo mismo y tienen que pensar este caso nada más. ¿Sí? Este else se reemplaza con la llamada recursiva. ¿Lo ven? ¿Lo imaginan? ¿O se los hago? Bien, te imaginaste otra cosa. Bueno, todas las anteriores. Bien, bueno, lo vamos a resolver.
Algo importante es que cuando trabajamos con funciones recursivas a través de listas, siempre tenemos que trabajar con puntero simple, ¿sí? Y utilizando el retorno. No nos conviene utilizar puntero doble. Trabajar punteros dobles en recursión sí es un min blow, o sea, horrible, ¿sí? Es, es horrible de entender, es muy difícil de entender. Entonces, siempre que trabajemos con recursión, en listas, la lista tiene que pasar por parámetro como puntero simple y se tiene que retornar. Obviamente, siempre que estemos hablando de modificar la lista, si voy a hacer un mostrar, obviamente no tengo que retornar, es una función de tipo void. Pero en este caso, vamos a hacer el insertar ordenado. Insertar ordenado recursivo. ¿Sí? Los parámetros son los mismos. Nodo asterisco nuevo nodo. Y acá, recuerden los casos. El primero es que la lista sea igual a null. Ese es el más fácil de todos. Entonces digo if lista es igual a null, entonces a lista le asigno nuevo nodo. Bien. Y en el caso del else, ¿qué teníamos como segundo caso acá? Comparar si el nodo que voy a insertar va al principio, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Otro if y digo nuevo nodo flechita per punto edad, supongamos que vamos a ordenar de menor a mayor, es menor a lo que está en lista flechita per punto edad. Si eso se cumple, lo que hago es, acá está el agregar al principio, ¿sí? Pero el agregar al principio habría que hacer esto de acá. Digo, nuevo nodo flechita siguiente es igual a lista y lista es igual a nuevo nodo. Y al final, obviamente, tengo que retornar lista. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que hasta este momento, hasta acá, es exactamente lo que hicimos acá. ¿Sí? Viene exactamente lo mismo. Ahora, la magia se produce en este else, porque al ser una función recursiva, en algún momento voy a tener que hacer la llamada recursiva. ¿Sí? En algún momento lo voy a tener que hacer, si no, no es una función recursiva. Ahora, yo considero dos casos en este ejemplo. Si mi lista es igual a null y si lo que tengo que insertar está al principio. Entonces el tercer caso, que sería este else de acá, es la llamada recursiva. ¿Y cómo imaginan que sería la llamada recursiva? ¿No se la imaginan? Puede ser que vaya otro if dentro del else. ¿Cuál? ¿De este de acá? No. Acá lo único que tengo que hacer es la llamada recursiva. Es esto mismo. Digo, lista, flechita, siguiente, igual a insertar ordenado recursivo, y le paso lista, flechita, siguiente, nuevo nodo. Y ya está. ¿Sí? Piensen
que es exactamente lo mismo que acá, nada más que considero un caso extra. Nada más. Pero después es lo mismo. ¿Por qué acá hago lista siguiente igual a la llamada recursiva? Porque si lista es igual a null, va a retornar el nuevo nodo. ¿Y ese nuevo nodo a quién se tiene que asignar? Al siguiente de la llamada anterior, ¿sí? De la instancia anterior. Entonces acá es lo mismo. Si yo en algún momento voy a llegar o puedo llegar a que lista es igual a null, ¿qué va a retornar? El nuevo nodo. ¿Y ese nuevo nodo a quién se lo tengo que asignar? Al siguiente de la instancia anterior. ¿Sí? Y en el caso, vamos a, voy a volver a escribir esto acá. Y en el caso que tenga esto, vamos a suponer que tengo el 1, acá tengo el 3 y acá tengo el 8, ¿sí? Y mi nodo a insertar es el 7, ¿sí? Entonces, voy a tener la primera instancia de lista, va a estar parado acá, ¿sí? Entonces dice, ¿lista es igual a null? No. Entonces, ¿qué hace? Pregunta, el nodo a insertar, este nodo de acá, ¿sí? A ver si se alcanza a ver. Este nodo de acá, ¿es menor al que está acá? ¿El valor es menor? No. Entonces, este if da falso y ¿qué hace? Avanza en la lista. O sea, hace la llamada recursiva. Se queda esperando lista, flechita siguiente. O sea, esta flechita acá se va a quedar esperando a ver si se le asigna otra cosa. ¿Y qué hace? Avanza. Lista, y esta sería la segunda llamada. ¿Sí? Dice, ¿lista es igual a null? No. El nuevo nodo, o sea, este valor es menor a lo que está acá, tampoco. Entonces que viene al else y dice, lista siguiente, se queda esperando, o sea, esta conexión de acá se queda esperando a ver si se le asigna algo. Y hace la llamada recursiva. Entonces viene acá y dice, lista, y esta va a ser la tercera llamada recursiva. Dice, ¿lista es igual a null? No. El elemento insertar, ¿sí? Que esto acá, el 7 es menor que el 8, en este caso da verdadero. Entonces, ¿qué hace? Nuevo nodo siguiente, le asigno lo que tiene lista. Y este de acá, ¿sí? Y este lista, que es de la tercera llamada, hace esta línea de acá, le asigna nodo. Entonces, este lista, que es de la tercera llamada, ahora vale esto. ¿Sí? Ahora, como entró acá, no entra al else, o sea que no hace una llamada recursiva. Viene directamente al return lista. Entonces, ¿qué estoy retornando? Este nodo de acá. Y este nodo de acá, ¿a dónde se va a asignar? Al siguiente de esta instancia. Entonces, rompe esta conexión y hace esto. ¿Me siguieron? Bien. Al final, como esta asignación ya se hizo, retorna este nodo de acá y ¿a dónde se va a asignar? Al siguiente de la instancia anterior. Entonces se va a volver a reafirmar este enlace de acá. ¿Sí? Y cuando termina, bueno, retorna esto hacia quien haya llamado a la función. Obviamente, estas funciones se tienen que asignar a la lista que nosotros tenemos en el main. ¿Sí? Si yo quiero llamar a esta función, no lo voy a ejecutar porque me va a tirar error, pero si yo hago esto, nodo asterisco lista igual a initlista, hago lista igual a insertar ordenado, ¿sí? Y pongo lista, coma, nuevo nodo. ¿Sí? Obviamente no me va a funcionar porque tengo que crear el nodo y todas esas cosas, ¿sí? Pero la llamada sería de esta manera. ¿Se entendió? Bien. Y si comparamos, ¿sí?
las dos funciones, ¿sí? Tienen justo distinto tamaño, pero si comparamos las dos funciones, fíjense que toda esta parte, todo esto desapareció por solo una línea, ¿sí? Reemplacé todo esto de acá por una única línea que es la llamada recursiva. ¿Ven? Queda mucho más sencillo, por lo menos en cuanto a la cantidad de líneas de código. ¿Por qué? Porque la lista, por su definición de la estructura, es un tipo de estructura recursivo. Quiere decir que todas las funciones que nosotros hagamos recursivas van a quedar o van a ser más sencillas que si las hacemos de manera iterativa. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Bien, van quedando menos. Creo que los fuimos perdiendo en el camino. Ya de todos los que éramos al principio quedaron 8. ¿Sí? Lo fui perdiendo por el camino. Pero bueno. Sí, sí, hasta Ilan se fue. Bien. eh, bien, si no tienen preguntas, no sé si quieren que continúe con el concepto de TDA o lo dejamos por hoy y lo vemos el lunes, ¿sí? Creo que por esta semana no vamos a tener clase de práctica y la semana que viene eh, el lunes vemos TDA. ¿Prefieren el lunes? Bien, bueno, entonces hacemos así. Lo dejamos por hoy y el lunes seguimos, ¿sí? El lunes con el tema de TDA. Traten de última, si hay algo que no les quedó claro, yo como siempre termino y subo el video. ¿Algún ejercicio para entregar? No, el que tienen el de hoy, el de recursión, y es muy probable que por el tema de listas les haga algo similar a esto, donde haya funciones que ustedes tengan que hacer, ¿sí? Les doy, como hice acá, ¿sí? Les doy el prototipado y ustedes las tienen que hacer. ¿Sí? Eso es lo más probable que les haga para entrega. Si ustedes lo entregaron, o sea, a mí no es que me avisa, pero si entro a la tarea puedo ver cuántos se entregaron. Igual ahora se me deslogueó. Se me deslogueó el campus. Pero creo que hoy a la tarde habían entregado 4 o 5. A ver. Ahora entregaron... Ah, bueno, entregaron 14. Todos esperando a último momento. Pero bien, ahí los puedo ver. ¿Sí? ¿Cuál había que entregar? El 9 de la guía 3. El 9 de la guía 3. Igual Nahuel, si te dice que ya está entregado, ya está. ¿Sí? A mí no me llega notificación, pero puedo ver. ¿Sí? Bien. Corto la grabación.